¿Hay garantías absolutas de no repetición? La respuesta a esta pregunta es no. Nada garantiza que los horrores vividos no vuelvan a ocurrir. Pero sí hay ciertas medidas, ciertos comportamientos que bien realizados y mantenidos en el tiempo generan diques, generan frenos para que la violencia no vuelva a desbordarse. ¿Y cuáles son estas medidas? ¿Cuáles son estos diques, estos frenos a la violencia? Pues la verdad plena, la justicia oportuna, la reparación integral y el cumplimiento honesto de los acuerdos de paz. La verdad se convierte en una poderosa herramienta de no repetición. La verdad plena, integral y conocida públicamente, expuesta a través de las conmemoraciones o de los relatos de verdad histórica. Esa labor permanente de reconstrucción de la verdad, ese cuidado de la memoria colectiva que hay que tener con las presentes y futuras generaciones, se convierten en una importante herramienta para que no surjan nuevas víctimas ni nuevos hechos de violencia. En segundo lugar, la justicia y su mensaje social de no impunidad. Esas investigaciones plenas sobre lo ocurrido, esos juicios a los responsables de los graves crímenes cometidos, esas sanciones reparadoras y restaurativas, pero proporcionales al daño causado. Y todas estas medidas en la búsqueda de la paz y la reconciliación hacen que la justicia se convierta en una herramienta eficaz y efectiva para que nunca más vuelvan a ocurrir los crímenes cometidos durante la guerra. Y en tercer lugar, la reparación integral por parte de todos los que directa o indirectamente causaron daños en el marco del conflicto, y del Estado como garante de la restitución de derechos de las víctimas. El tener que reparar a las víctimas junto a una justicia efectiva se convierten en un poderoso dique para evitar que las violencias resurjan. Ese compromiso integral y responsable por reparar a las víctimas lleva implícito la impronta de la no repetición, reparar con convicción, con honestidad, con el convencimiento profundo de sanar las heridas causadas y el compromiso de que estas heridas no resurjan ni vuelvan a ocurrir. La no repetición como derecho implica un conjunto de políticas públicas y de cambios estructurales hacia la transición, que junto a otras políticas públicas, especialmente sociales, evitan el surgimiento de nuevas violencias en los territorios y generan una institucionalidad fuerte y articulada para enfrentar los retos de la transición y la construcción de la paz. Como parte del sistema integral, el derecho a la no repetición exige fortalecer el proceso de reconciliación nacional, evitar la reincidencia por medio de la reincorporación efectiva de los excombatientes y prevenir la aparición de nuevos grupos o nuevas formas de violencia. También es urgente y necesario para frenar las violaciones a los derechos humanos que se revista de legitimidad al Estado social de derecho y sus instituciones, robusteciendo y cualificando la democracia participativa y representativa. Lo anterior, sumado a procesos de depuración en la fuerza pública y en otras instituciones sensibles del Estado, donde algunos de sus miembros puedan haberse visto involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como procesos de formación en derechos humanos y la revisión de las normas o reglamentos que puedan haber influido o promovido las violaciones y delitos, y su posterior transformación bajo una redacción con perspectiva de reconciliación y respeto por la dignidad humana. También es importante como medida de no repetición la pedagogía para la paz y la reconciliación, la formación en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, formación que debe ser permanente y dirigida a todos los sectores de la sociedad, pero especialmente a los funcionarios públicos con responsabilidad en la justicia transicional y con especial énfasis en la fuerza pública. Y la Ley de Víctimas en su título 10º, artículo 149, estipula las medidas de no repetición que debe aplicar el Estado colombiano. Algunas de las más importantes son: primero, la desmovilización y desarticulación de los grupos armados al margen de la ley. Segunda,
la sanción ejemplar a quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Tercera, una pedagogía social basada en valores constitucionales para promover la reconciliación. Cuarta, una estrategia de comunicaciones en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Quinta, el fortalecimiento de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Sexta, la protección de niños y niñas que hayan sido reclutados por los grupos armados. Séptima, el control efectivo de las autoridades civiles sobre la fuerza pública. Y octavo, la promoción de mecanismos de prevención y de resolución de conflictos sociales. La Ley de Víctimas estipuló la obligación de garantizar las medidas de no repetición en lo regional y lo local en los comités territoriales de justicia transicional, con el apoyo de la Unidad de Víctimas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Estos comités territoriales de justicia transicional deberán elaborar un plan de acción donde se incluyan las medidas de no repetición y garantizar su cumplimiento junto a los otros derechos de las víctimas. Específicamente para las medidas de no repetición, los comités territoriales de justicia transicional cuentan con una instancia para el diseño, ejecución, control y coordinación de estas medidas, el Subcomité de Prevención, Protección y Medidas de No Repetición. Para la nueva institucionalidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es fundamental el trabajo articulado con los comités territoriales de justicia transicional y sobre todo con el Subcomité de Prevención, Protección y Medidas de No Repetición, dada la urgente necesidad de brindar seguridad a las víctimas y además porque estas medidas de prevención y protección son las únicas que pueden generar confianza, evitar el miedo y permitir una participación integral y efectiva de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. En el marco del acuerdo de paz frente a la no repetición se estableció, primero, el fortalecimiento de los mecanismos de promoción de los derechos humanos, garantizar la divulgación de los derechos humanos, especialmente los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También reforzar los sistemas de información en derechos humanos, esto es, potenciar el seguimiento, control y reporte público de las violaciones a los derechos humanos, teniendo en cuenta lo ya construido por el Sistema Nacional, así como por el monitoreo de la situación de derechos humanos a nivel nacional y regional, dándole autonomía y herramientas eficaces al sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Segundo, fortalecer los mecanismos de protección de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, especialmente los que trabajan en las zonas rurales de mayor riesgo. Elaborar con participación de los actores relevantes un protocolo de protección integral para defensores y defensoras, donde se coordine además las acciones pertinentes con las entidades del gobierno y la Fiscalía General de la Nación, respecto al seguimiento, a las denuncias e investigaciones por violación a los derechos humanos. Y tercero, la prevención y protección de los derechos humanos por medio de la elaboración de un Plan Nacional en Derechos Humanos, en el marco de la transición y la construcción de la paz, que disponga de la adopción y el ajuste de las normas y reglamentos necesarios para dar garantías plenas a la movilización social y la protesta, evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos y la creación de una comisión asesora de gobierno en cabeza de la Defensoría del Pueblo, que realice recomendaciones en materia de paz y derechos humanos. A manera de conclusión podemos decir que la no repetición implica el cumplimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral. Segundo, la no repetición necesita el cumplimiento integral de todos los puntos del acuerdo final de paz. Tercero, la no repetición necesariamente pasa por una política educativa y cultural para la paz y por reformas estructurales en el Estado colombiano,
que vayan en el camino de la reconciliación nacional. Y cuarto, que el principal obstáculo de la no repetición es la continuidad de la guerra y de la violencia. Y que mientras logramos una paz integral y completa, necesitamos reforzar las medidas de prevención y de protección de las víctimas. Terminamos de esta forma el tema quinto del módulo 2 de este curso. Y como siempre los invitamos a ver el video de refuerzo, no repetición, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y la lectura complementaria, la reincorporación como garantía para la no repetición, de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN.